Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal Nmonce. Invito a todos a suscribirse, a activar campanita para poder tener notificaciones de nuevos episodios y además el poder dejar tus comentarios en cada uno de los capítulos que vayas viendo para también así interactuar en el chat. Y si quieres contribuir, dejo en la descripción de este video y como en todos los demás, en el título que ustedes van a ver del video, pueden hacer clic en más y ahí va a estar los links para poder contribuir en Flow o en Patreon. En Patreon te puedes constituir como mecena y así acceder a material inédito, como videos también que van a estar siendo subidos cada cierto tiempo en Patreon. Así que este es un episodio especial porque además es de alguien que ha hecho una gran contribución, es un gran aporte también a este canal y por lo tanto he decidido hacer este episodio que lo titulo como Victimización generacional. Aquí estamos en este episodio de Victimización generacional. El título me pareció interesante, no es una creación mía, es precisamente de quien contribuyó y me dio esta idea de hacer este capítulo especialmente para todos aquellos que estén siempre revisando este canal y también que puedan compartir, difundir estas ideas en este espacio de la libertad. Porque precisamente creo que la manera en poder abordar esta temática la voy a hacer precisamente sobre la base de cuestiones fundamentales que me parecen pertinentes también enlazarla con ciertas lecturas de algunos pensadores, algunos que yo comparto muchísimo y lo he tenido a lo largo de mis estudios, pero también de otros autores que es preciso leerlos, es preciso estudiarlos, aunque uno no comparta las ideas, porque precisamente en ello es donde nosotros podemos también tomar las nociones, las ideas peligrosas que vamos a estar viendo de varios autores y que sin embargo lo vemos precisamente en lo que repite, porque eso es lo que hay que decir, repite esta juventud. Eso, yo creo que lo importante es poder entrar a generar estas reflexiones sobre la base de dejarles a ustedes las lecturas, que ustedes se formen esa opinión, porque esta cuestión de la victimización generacional es algo que se ha ido haciendo en el tiempo. No es algo que estamos viendo desde ahora. No es algo que ocurrió el año pasado, no es algo que ocurrió hace 10 años. Estamos hablando de décadas, estamos hablando del siglo pasado. Y esto es importante porque nos permite comprender hasta qué punto nosotros hemos ido comprendiendo de manera distorsionada el concepto de verdad, por ejemplo, y llegamos a ese concepto de haz lo que quieras, haz lo que sientas, sin ninguna responsabilidad. Y a eso es lo que apunta también este tema de la victimización. Y en eso me quiero referir a uno de los grandes pensadores eh, que he querido dejarlo como para iniciar este episodio porque me parece interesante estas falacias que se escriben. Y en eso me estoy refiriendo a una de las grandes obras de Robert Scruton, Sir Robert Scruton, que habla de las bondades del pesimismo y el peligro de la falsa esperanza. ¿Y qué es lo que me parece interesante de eso para iniciar este episodio? Es esta cultura del victimismo, es precisamente hablar sobre las falacias que se han ido perpetrando a lo largo del tiempo, no tan solo en lo que respecta a el estudio filosófico o el estudio que uno puede encontrar de ciertos académicos en universidades de acá de la nación, sino además en el arte, en la poesía y principalmente en la música. Porque es curioso también que cuando estamos hablando de esta más conocida como degeneración generacional, lo podemos ver también en la música y lo podemos ver también en el arte. Quien ha tomado cursos de historia del arte, o los invito a ver
hay en YouTube muchos cursos gratuitos de historia del arte donde te van explicando efectivamente cómo va cambiando la manera de no tan solo interpretar el ser humano, sino también el concepto de la belleza. Y eso es algo que cambia también y es lo que hoy en día tenemos un arte completamente transformado a lo que veíamos en la Capilla Sistina, a lo que podíamos ver de grandes pintores que tenían una belleza penetrada precisamente a través del lienzo. Y ese concepto es hoy en día completamente transformado. Sí, Roger Scruton lo dijo cuando hablaba en este documental, ¿por qué importa la belleza? ¿Cómo es el cambio del concepto de belleza? ¿Cómo es esa idea de que cualquier cosa puede ser arte? Cualquiera puede hacer música. Y esas cosas son vitales para poder entender efectivamente a dónde vamos entrando generacionalmente en los patrones de valores, en los patrones del concepto de belleza, como ya lo decía, en el concepto de el estudio, en el concepto de la vida y de la resiliencia, porque también van cambiando precisamente esos conceptos. Hoy en día tenemos un cambio importante en las generaciones en la manera de entender esto de el ser humano en el mundo. Y a eso me quiero referir con esto de la falacia de los nacidos en libertad, que muy bien lo explica Roger Scruton, porque precisamente cuando uno lee, por ejemplo, a Frank Fanon, Los condenados de la tierra, se logra ver efectivamente una carga bastante grande respecto de una reacción álgida en torno al colonialismo, por ejemplo. Y eso es importante porque eso precisamente está relacionado con lo que nosotros vemos con el concepto de libertad. El concepto de libertad se transforma, comienza a tener una visión muy diferente después de la Revolución Francesa, particularmente con Robespierre, cambia el concepto de libertad. Y qué importante es entrar con este capítulo, con este episodio, con el concepto de libertad, porque todo lo demás que vamos a ir viendo está relacionado y se relaciona tan bien con la libertad porque es de ahí donde llegamos después al supuesto concepto de igualdad. Y en esa falacia, que podemos verla no tan solo en el arte, en la música, sino también en la poesía, es donde la educación se transforma. Porque la manera de entender el concepto de libertad lleva aparejado también la manera distinta de ver la educación en sí. Y esto no solamente en la relación de alumno, sino que también en la manera de ver y de entender la función que debe cumplir un profesor. Por eso hoy en día se hablan de los educacionistas. Ya no son profesores, ya no son educadores, son educacionistas. ¿Esto qué quiere decir? Que su función queda completamente reducida a ser consejeros. Ya no se les puede enseñar los estudios sobre determinadas materias porque eso implica también el llevarlos de manera recalcitrante a una falsa conciencia, que es la que hemos estado todos nosotros que ya venimos de generaciones anteriores. ¿Se entiende cómo va cambiando esta dinámica, esta manera de ver la educación? Y por eso también hay un afán, me parece que hasta compulsivo, de hacer cambios en la educación y principalmente inmiscuirse ya desde pre-kinder hacia arriba en los planes de estudios, en lo que todo el mundo conoce como la ESI, Educación Sexual Integral, porque precisamente tiene la misión de hacer este cambio de esto que nosotros tenemos para ellos, una falsa conciencia. Estamos imbuidos de esta heteronormatividad y por lo tanto ciertas generaciones ya no van a poder hacer esos cambios, sino que ahora viene de aquí hacia adelante. Lo vital de esto es que al hablar de educacionistas, enseñar ya no es el rol del profesor. Y eso es realmente preocupante, porque ese rol que se deja de lado
y pasa a transformarse en un activismo, en ser el profesor que comparte la tendencia política, el que difunde ciertas nociones como las verdades absolutas e incuestionables, porque dicho sea de paso, además, em, ya la gente que opina distinto tiene una autocensura. Y eso no solamente con los alumnos, también con profesores. Alan Bloom, en el cierre de la mente moderna, que pueden encontrar ese libro en inglés para poder tenerlo en la edición actualizada, porque lamentablemente la edición en español ya no hay nuevas ediciones, ya hablaba como experiencia propia de la censura que tienen los profesores, de la manera en que ya deben enseñar. Y eso no tan solo se ve en profesores ya enseñando como tal en un establecimiento, sino que uno también se entra a preguntar qué clase de pedagogos están saliendo de las universidades, porque ellos también tienen un cambio en la manera de enseñar la pedagogía. Y esa es la que se transmite de aquí en adelante. Ellos son los que enseñan a los futuros hijos que vayan a tener de aquí las generaciones que estarán escuchando este episodio. O incluso, y me suscribo, quienes pretendan ir y llevando a cabo una crianza que en estos tiempos es muy compleja para los padres y muy compleja también para los profesores. Hay profesores que incluso ya han dejado de querer enseñar en los establecimientos que estuvieron por años, porque el sistema educacional cambia para cumplir precisamente esto que vamos a hablar, esto que ya estamos introduciéndonos. Y por eso quise partir con ese tema educacional, porque el tema educacional te implica también el comenzar a crearte ideas sobre la base de una culpabilidad, sobre una responsabilidad que tiene la sociedad, las jerarquías, las instituciones para con nosotros. Y eso es muy importante, ya que aquí podemos ver que todos estos activistas, en su mayoría jóvenes, jóvenes de 15, incluso de menos edad, pero desde 15 en adelante, que hacen estas protestas, estas manifestaciones, como arrogándose una responsabilidad de hacer un cambio fundamental en el mundo. Debemos vivir en otro mundo, en un mundo en donde podamos vivir de manera que no tengamos temas del cambio climático, en donde todos seamos iguales, en donde exista una plena libertad sin ninguna responsabilidad, etcétera. Y en esa visión surge esta idea de lo que yo había comentado en episodios anteriores, si no los invito a recurrir a este de la antiglobalización, este separatismo cultural, porque allí están correlacionados varias ideas que tienen que ver también con el multiculturalismo. Tienen que ver con nuestra manera de entender el concepto de nación, el concepto de soberanía, que también se transforma. Y todas estas transformaciones llevan a estas falacias y a entender de que nosotros tenemos una libertad absoluta sin ninguna responsabilidad, que hay una sobreprotección hacia los niños y a los jóvenes, en donde tenemos que cuidar las palabras que decimos porque podemos ofender a otros. Alguien que algunos autores lo han llamado como la generación cristal, la generación de los ofendidos, en donde cualquier cosa que pueda ser tomado como una agresión a sus sentimientos, a su sentir, eso es posverdad, a lo que yo siento, inmediatamente es acusado de discurso de odio. Y no tan solo queda ahí el tema, entramos después a legislar sobre esas cuestiones. Entonces, toda esa relación nos va a llevar a hablar sobre esta cultura del victimismo. Porque además, sintiendo esa responsabilidad que la sociedad tiene para con nosotros, y yo entendiéndola como un niño, como un joven, que siento esa promesa revolucionaria de hacer cambios y transformaciones importantes de manera radical, ojo, de manera radical, no estamos hablando aquí del marxismo del periodo clásico, ese marxismo genuino que en algún momento pregonaba Engel y Marx, sino que aquí estamos hablando de ya de un utopismo, que era precisamente algo contrario que ellos tenían
y por la cual tuvieron bastantes debates y bastantes enfrentamientos con quienes pregonaban esta idea del socialismo utópico. Esto no es una mentira, esto ustedes lo pueden ver precisamente en la biografía de Engel. Y ahí precisamente pueden ver una serie de autores como Bakunin que pregonaban y abrazaban la idea de un utopismo socialista. Ese utopismo que ya erradica completamente la idea de Estado. Todavía no hemos llegado a eso, porque lo que se quiere es precisamente más poder al Estado. Este es completamente anarquista, pero no significa que no exista. Por eso todavía hay grupos, y eso se ve en la delincuencia, eso se ve en todos los actos insurreccionales, como el que ocurrió en Chile en 2019, habían mucha gente anarquista. Y esas anarquistas se pueden ver precisamente en los panfletos, en los murales que se colocan en las calles. Vayan a verlo. Vayan a verlo a Plaza Italia, véanlo incluso en Valparaíso y vayan a darse cuenta de los símbolos, los números, los símbolos, los animales que ocupan. Eso también tiene un sentido y una explicación. Entonces, teniendo en cuenta que hay una responsabilidad, que hay una afrenta, una vulnerabilidad, que se ha cometido actos opresores hacia el individuo, es que entonces yo soy una víctima del sistema. ¿Pero de cuál sistema? Del sistema capitalista, del sistema neoliberal, del sistema patriarcal, del sistema heteronormativo, del sistema machista, del sistema racista. Miren, vamos viendo todas las etiquetas que van catalogándose a este sistema. Ya no es el antiglobalismo o el colonialismo, sino que aquí ya es todo lo demás que precisamente tiene una connotación opresora. Al sentir eso y sobre esa tesis de que me deben, de que hay una responsabilidad y por lo tanto yo soy una víctima, es que comienza a cambiar mi idea de ser joven, mi idea de lo que yo voy a hacer a futuro, mi idea de lo que debe ser la educación, mi idea de lo que debe ser las protestas, mi idea de lo que yo debo hacer cuando hay algo que me oprime y yo necesito liberarlo. Por eso los movimientos de liberación son tan importantes para todas estas temáticas, porque significa que yo me libero y eso implica también el que si hay que utilizar la violencia, está justificada. La violencia es un arma para poder llevar a cabo todos estos planteamientos radicales. Y vamos a ver de dónde van naciendo, porque la Revolución de Mayo del 68 no fue precisamente algo que naciera de manera espontánea. Hay autores, y yo lo he dicho cuando hablamos de la cuestión judía, cuando hablamos de la sociología en la revolución, cuando hemos visto el feminismo, cómo ha ido también cambiando, autores claves en este movimiento del mayo del 68 son los que precisamente hoy en día también son utilizados para hablar del tema de la sexualidad. Ronnie Scherer, por ejemplo, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Guy Hockenheim. Esos son precisamente algunos de los tantos autores, como Jean-Paul Sartre también, que configuran lo que Sir Robert Scruton los llamó como el pensamiento de la nueva izquierda. Nueva izquierda porque ya no significaba hablar del marxismo puro y genuino con la lucha de clases, con la reivindicación de la dictadura del proletariado, sino que eso significaba también el poder darle un vuelco al marxismo y por eso el neomarxismo. Y en estos pensadores son los que precisamente firmaron la declaración del 77, donde apoyaron el tema del aborto y con ello la pedofilia. Se los dejo ahí. Hagan ustedes sus averiguaciones. Estas cuestiones no son ideas, porque los autores del otro lado piensan que uno en realidad tiene una falsa conciencia, que uno está con un concepto erróneo y está tan embuido con este sistema heteronormativo que uno no puede abrir su visión a la liberación. Entonces, por eso es que hago este hincapié, porque esto no es una mentira, no son falacias, esto es parte de la historia también.
basta ver con leer un poco, no se necesita leer toda la biografía que pueda estar relacionada con la sexualidad, pero dos dedos de frente para no darse cuenta de estas realidades. Entonces, como mi comportamiento, eh, yo debo en realidad encontrarle una explicación, una razón, entonces yo ante ello actúo en base a lo que a mí me parece y en lo que yo necesito que haya un resarcimiento de los perjuicios. Esto es muy jurídico, pero va relacionándose mucho la manera en que quiero que se vaya comprendiendo estas ideas, porque ahí llegamos a la otra falacia, la falacia de la agregación. ¿Qué significa eso? Creer que mi comportamiento satisface tanto la libertad como la igualdad. Entonces yo como revolucionario, porque ya no soy ciudadano, ya no me preocupo en realidad de estudiar, después ir a la universidad y contribuir, hacer un aporte en realidad, sino que ahora yo tengo que rebelarme, tengo que hacer protestas, tengo que ir en las marchas sobre el calentamiento o el cambio climático, porque ese concepto también tiene sus resquemores, porque de esa manera yo contribuyo a la libertad y también a la igualdad. Y ahí entramos después al igualitarismo. Entonces, es correcto, y nótese esto, porque teniendo esa noción y lo que vayan adquiriendo las futuras generaciones, las redes sociales, en los colegios, te van creando ese concepto de yo soy una víctima, yo tengo que pedirle explicaciones, en sentido coloquial, pedirle explicación a la sociedad patriarcal, heteronormativa, racista, machista, pedirle explicaciones porque yo he sufrido una opresión y por lo tanto he estado imbuido en estos valores jerarquizados que me han dicho a mí cómo yo debo comportarme, cómo yo debo ser. Y por lo tanto está correcto que el Estado entonces comience a generar políticas en relación a ello. El derecho cambia, la manera de hacer leyes. Y aún queriendo perseguir más libertad, uno se va a dar cuenta que lo que tiene es menos libertad y menos igualdad, porque al querer llegar a eso generas más desigualdades. Ojo. Entonces es correcto que el Estado se apropie de los bienes, es correcto que le pidamos más impuestos a quienes tienen más. ¿Les suena? Yo creo que a muchos les suena. Más impuesto. El impuesto a los súper ricos. ¿Mm? Políticas que ya no solamente tienen acá en Chile, en varios lados. Y de hecho, autores que pregonan también estas ideas, académicos, nótese, académicos que dicen, bueno, entonces, base de eso, está correcto que el Estado expropie, está correcto que el Estado saque más a quienes tienen más, porque así le dan a los que tienen menos. El tema no es que se le dé al que tiene menos. El tema es que lo que se saca finalmente llega menos al que tiene ya menos. Y lo que es más, con eso no solucionas el tema, con eso se crea un círculo vicioso, porque en definitiva a ese que tiene menos se le dice que tiene menos porque el sistema es el culpable de que él siga siendo pobre, siga teniendo menos. Y que el rico se ha aprovechado, el rico ha robado, el rico es la persona desalmada, que hay que arrancarle, destriparla para sacarle todo, lo que más se pueda. El problema es que quién es el que contribuye, quién es el que da empleo. Esas son cosas que uno en su lógica como ciudadano común debería analizar. Pero en base a esa dinámica, uno, y yo a eso quiero llevarlos, uno va haciendo ese nexo. Y por eso llegamos a tener esta generación con este planteamiento que es prácticamente, eh, quiero las máximas utilidades con el mínimo esfuerzo, por no decir el cero esfuerzo, porque si no es explotación. ¿Se entiende? Explotación. Me están explotando, porque tengo que trabajar una hora más y no me la van a pagar. Explotación, opresión. Y es correcto entonces que el Estado haga estas maniobras para sacarle más al otro y así el pobre entonces entiende que es pobre no por las condiciones X que puedan tener, por sus capacidades,
porque en realidad le acomoda, y hay que decirlo también, hay gente que le acomoda estar donde está, sino que es culpa del sistema. El sistema es el culpable y por lo tanto tú tienes que responder ante esa responsabilidad que tiene el sistema. ¿De qué manera? De la manera en que estamos haciendo todo este análisis. Y eso también se relaciona con lo que es el multiculturalismo, que yo lo hablaba en el episodio anterior y también lo hablé con el doctor Joaquín Miglore, porque precisamente también tiene que ver este tema de la cultura. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay que ofrecer más espacios, y esto lo dice textual Roger Scruton, lo voy a dejar en la cita, también tienen la página ahí donde lo pueden encontrar para que no piensen que uno está hablando cosas debido a su falsa conciencia, como muchos autores lo exponen. Para ofrecer espacio a las culturas minoritarias, la cultura mayoritaria debe marginarse. ¿Les suena? ¿Les parece que se relaciona a lo que vive hoy en día Chile, por ejemplo? Tenemos que dar cabida a las minorías. ¿Qué es esa minoría? Es la nueva mayoría. Es esa, entre comillas, mayoría intransigente, en donde yo en realidad, como soy de un grupo minoritario oprimido, soy víctima del sistema, por lo tanto yo tengo que tener todas las cabidas. Por eso todo el tema de los bonos, por eso todo el tema de las políticas, por eso el tema de los colegios, y así vamos sumando más cosas hasta llegar al tema laboral también. Ellos tienen que tener la cabida y eso significa sacar al grupo mayoritario. Ejemplo, se los pongo como ejemplo para que se entienda mejor la dinámica. Tengo que hacer una cena a varios invitados y resulta que la gran mayoría come carne, pero hay 2 personas, ya pongámosle 3 personas, que son veganas y por lo tanto ellos no quieren nada que tenga relación con la carne y con otras cosas que sean de origen animal, etcétera, etcétera, por su movimiento y por todas las razones que se pueden escribir. Entonces, ¿qué digo yo? No voy a hacer la cena de carne, sino que voy a hacer una cena para estas 3 personas que son veganas. ¿Cuál es la lógica en ese simple ejercicio, en ese simple ejemplo? Pueden haber muchos más. Es que en definitiva yo no hago algo en la cual pueda unir a estas personas que comen carne y a las otras que son veganas, sino que yo tomo una decisión sobre la base de los que son minoría. Y por lo tanto todos los demás van a tener que comer, eh, no sé, hamburguesas de garbanzo y beterraga, no sé, etcétera. A eso es lo que apunto. Ese es un ejemplo vivo y eso se puede relacionar en todas las cuestiones de educación que uno tiene, en todas las cuestiones que uno se va viendo imbuido. Es un ejemplo que te permite a ti entender esto de la intransigencia. Y porque finalmente llega también a algo muy importante y que es con la carga de la prueba. Incumbe probar la obligación a aquel que alega aquel que alega aquella o esta su extinción. Pero resulta que la carga de la prueba también varía con esta cultura del victimismo, porque ahora el que tiene que probar es el que se opone, es el que defiende las tradiciones, es el que defiende los aspectos conservadores. Y ni siquiera me estoy refiriendo a lo que también despectivamente hablan de los que son conservadores, que son como la gente que, no sé, está como a la antigua, que no quiere desapegarse del pasado. Eso no es conservador. Eso no es ser conservador, sino lean un poco más del conservadurismo en su periodo clásico. eh, Eso no es ser conservador. De hecho, ni siquiera en filosofía es eso ser conservador. Hay una idea equivocada, pero eso también tiene que ver con todo lo que se ha creado con esta cultura. Y claramente que se invierte la carga de la prueba. Y eso también es una realidad, porque ahora el que se opone al aborto, a cuestiones de eutanasia, es él el que tiene que probar, no yo que estoy a favor. Y eso no es tan solo humillante, sino que además las leyes están creadas para que el que se opone tiene que probar en tribunal.
sin ningún éxito, sin ninguna garantía, porque además el Poder Judicial también está coludido con todos estos temas y tienes precisamente una juez feminista que es capaz de fallar sin mayores pruebas contundentes o aún teniendo las pruebas contundentes por el solo hecho que la otra persona es mujer, por ejemplo. Y esos casos son reales. Son reales en pensiones de alimentos, son reales en compensaciones económicas cuando se van a divorciar, son reales cuando hay una violencia, ¿ya? Y uno se pregunta y dice, bueno, ¿qué pasa con la violencia entre mujeres? ¿Qué pasa en el caso de Lucio Dupey, este niño que fue prácticamente destrozado a golpes por dos madres, porque era una pareja de lesbianas? ¿Dónde está la justicia en eso? Pero sí, si hay una violencia o sí, si hay algo cometido de un hombre hacia una mujer. Cuestiones importantes porque también como no hay demasiada ideologización, no da como para pensar un poco en estas cuestiones, en el tipo delictual, en las consecuencias que esto me puede llevar. Y aquí llegamos a uno de los textos que recomiendo leerlo, pero sé que a algunas personas les puede ser soporífero, les puede ser un poco reiterativo, porque sí, son muy reiterativos en sus ideas, y me estoy refiriendo al psicoanálisis y revolución. ¿Por qué es tan importante este texto de psicoanálisis y revolución de Ian Parker, que es un psicólogo británico, y David Pavón Cuellar, que es un psicólogo mexicano? Ellos también avalaron el tema de la insurrección del 2019. Lo que más me llama la atención es que este es un libro que lo encuentran en internet gratis y es de Pólvora Editorial. Ustedes buscan Pólvora Editorial y se van a dar cuenta de las temáticas que tiene. Son muchos de la misma línea, el psicoanálisis, Edipo gay, el tema de la sexualidad, las pulsaciones, Sigmund Freud, ya por ahí vamos en esa temática. Y tienen este libro, que de hecho pueden encontrarlo en internet, hay una charla que hacen sobre este libro, Pólvora Editorial, como una gran, un gran texto, ya que en realidad mucho descubrimiento no tiene, pero se los voy a compartir porque me parece pertinente igual en este capítulo sobre el tema de la victimización generacional, porque vamos a ver cuestiones que lo hemos escuchado hasta en actores, hasta en gente del arte. No son grandes descubrimientos, pero son cuestiones que venden y que tienen un financiamiento importante. Y además un alcance importante, porque son los jóvenes los que leen esto. Este libro lo encontré, me lo recomendó un profesor de politología, haciendo también el alcance de que era un texto que genera un poco de reacciones hacia lo que escriben, porque la conclusión me parece interesante, pero eso las voy a compartir, no se preocupen, pero tienen que dejar sus comentarios y seguir viendo este video porque vamos a ir hablando de muchas cuestiones que también permiten hablar de este gran tema de la victimización. Cito textual, porque quiero empezar con esa cita. Dice, los conflictos y las contradicciones del sujeto, constituyen la oportunidad de que advenga como revolucionario. ¿Ya? ¿Por qué quise iniciar esa cita? Porque primero este texto, y ellos lo dicen, van a hablar de sujeto, no de individuo. Ya eso es inmediatamente la primera alerta que uno tiene de que el individuo queda completamente relegado a un segundo, un tercero, un cuarto plano en el estudio del ser, sino que acá hablamos de sujeto. ¿Y por qué es importante para ellos hablar de sujeto? Y no solamente de estos dos autores, sino que de muchos otros que uno ha leído, es porque sujeto supone inmediatamente el vincularlo al concepto de sociedad, como un ente vivo. Eso es colectivismo metodológico. Y eso es uno de los grandes errores que incluso Max Weber lo hizo patente en su obra Ética al protestantismo, porque precisamente tenía que ver con esta idea de hablar de que la sociedad es un ente vivo y por lo tanto todos los demás son una suma de individuos que conforman a la sociedad. Y como ente vivo es el que está por sobre el individuo como tal. Eso para que se entienda. Y eso de esa cita me resultó enjundioso en compartirla para ir relacionando este tema, porque habla de conflictos y contradicciones.
Ellos hacen todo el análisis en base al psicoanálisis y también de un psicoanálisis radical. Ellos se ponen a todo lo que es la psicología en sí, a toda la psicología convencional, porque lo que ellos persiguen es aunarse con los movimientos de liberación. Por eso es que digo que este texto está muy cargado con el tema del psicoanálisis, pero tiene cuestiones que son ideas preocupantes y que al mismo tiempo te llevan a ti a analizar. Y es lo que consiguen con ese texto, y lo dicen así, es que esto sea como un nuevo manifiesto comunista, ya no el que se hizo en el año 48 con Engel y Marx, y digo Engel y después Marx, no lo hago eh, sin intención, ya también tiene una razón de ser, porque la mayoría de las contribuciones la hizo Engel más que Marx. Eso era como un paréntesis. Y hago esa cita porque ellos al señalar de que lo que pretenden con este texto es hacer un nuevo manifiesto comunista, lo que consiguen con eso en definitiva es hablar de una especie de psicoanálisis dialéctico, porque aquí hay opresores y hay oprimidos. Volvemos a la misma dinámica, ¿ah? Víctima que ha sido oprimida y por lo tanto yo respondo ante esa opresión y necesito liberar mis pulsiones y por lo tanto el psicoanálisis viene a cumplir para ellos la herramienta para poder llevar a cabo estas transformaciones y estos cambios radicales, revolucionarios por supuesto, pero creo que pecan en tener demasiada consideración hacia el psicoanálisis. Creo que ahí debería haber una mayor templanza y no entregar como tanto atributo al psicoanálisis. Y para eso quiero remitirme a una idea que me parece también interesante en relacionar porque también tiene un cambio de chip en entender esta dinámica que es con respecto a las personas discapacitadas. Porque dice, la imagen del yo autosuficiente margina igualmente a las personas discapacitadas, que son tratadas como si estuvieran dañadas, incompletas. En realidad son discapacitadas por una sociedad que requiere cuerpos normales y sanos, bien adaptados para producir plusvalía, concepto que nunca puedo definir por lo demás Marx, ¿ya? So, cierro paréntesis. Sigo con la cita. Y que impone las normas de sentido común del yo como amo autónomo de su propia casa. No es invención, eso está en la página 52 de este libro. ¿Por qué hago presente esta cita? Y me parece preocupante, me parece peligrosa, y es la que entienden los jóvenes hoy en día, porque habla de las personas discapacitadas. Nótese esta contradicción. Habla de las personas discapacitadas, de que en realidad no cumplen con los cuerpos normales que se ha establecido por las estratificaciones heteropatriarcales, heteronormativas, neoliberales, etcétera, 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 y que por lo tanto no producen plusvalía, y sin embargo no tienen ningún reparo en estar a favor de la eutanasia respecto de las personas que tienen condición o enfermedades X que las imposibilita. Sin embargo, no tienen objeción al hablar de la eutanasia para las personas adultas mayores. Me parece como para reflexión. Se los dejo ahí. ¿Mm? Tarea para la casa, para analizar, reflexionar cómo en estas ideas uno también tiene que entrar a reflexionar en las otras cuestiones, que parece haber demasiada contradicción, demasiada dicotomía no resuelta. Y de hecho, ellos pregonan, y esto me pareció muy situacionista, que eso lo voy a ver en otro episodio, porque no me voy a extender en eso, si no sería un episodio demasiado largo, pero lo prometo que lo voy a hacer. Hablar de una autoorganización colectiva. Ya me sonó a mucho utopismo socialista. Eso también existe. Todavía existe. A pesar de que no tiene la gran cabida como el comunismo de hoy en día, que bueno, también ha tenido sus transformaciones, pero hablan de esta autoorganización colectiva como la manera de lograr este mundo feliz. ¿Te suena? Mundo feliz. Aldous Huxley.
Y tenemos, por tanto, y ellos lo dicen, tenemos el derecho a ponernos a todas estas profesiones PCI, que tienen que ver con la psicología, que son tradicionales, que son convencionales, porque en definitiva ellos no han embuido en una ciencia basado en valores jerárquicos que han tratado a las personas que son, en este caso, reticentes o son antisociales como patológicos. Y por eso es que a nosotros nos acusan de que estamos patologizados y que estamos psicologizados. Ya esas palabras les gustan mucho. De hecho, las utilizan en el libro. Ya no es invención mía. Cito textual, nos apropiamos de estos significantes, todas estas palabras, todas estas transformaciones, todos estos cambios de mentalidad, a eso me refiero. De estos significantes y los reconocemos nuevamente como parte de nuestra lucha política progresista, pronunciándolos con orgullo en lugar de vergüenza. Esto es algo que dijo un profesor de politología, también tiene que ver con el tema del anarquismo, porque lo que se persigue también, y está relacionado mucho con la neolengua, es buscar las transformaciones no tan solo de las palabras, sino también de los símbolos. Es una apropiación, una expropiación para apropiarse de estos emblemas y después transformarlos en un mensaje completamente diverso, haciéndolo lúbrico y lúdico. ¿Qué quiere decir eso? Algo divertido, algo gracioso. Por eso los emblemas religiosos también tienen una apropiación para después ser expropiado y tener un nuevo concepto. Por eso vemos Jesús fumando, por ejemplo, o tenemos como con otras vestimentas, o lo tenemos abrazado de otros personajes, y comenzamos con eso a cambiar la manera de interpretar los símbolos y también las palabras. Y eso es lo que hoy en día está teniendo las generaciones nuevas. Ya en la generación mía, que yo creo que me atrevo a decir que fue la última que salió, entre comillas, normal. Ya después vinieron muchas transformaciones, vinieron con los emos, ¿cierto? Y después ya llegamos con la decadencia que tenemos hoy en día, musicalmente hablando también. Entonces, entramos en esa dinámica. Tenemos ese problema importante en torno a esto de apropiarse y hacer las transformaciones para después expulsar nuevos conceptos, nuevas imágenes, hacerlas divertidas, entretenidas, que los jóvenes lo puedan portar como parches en sus mochilas, en sus celulares, que se puedan difundir en redes sociales, que los jóvenes se rían, se saquen fotografías. Eso es parte también de este nuevo concepto de entender la realidad. Y ya nos vamos adentrando porque estamos hablando ya de los culpables de todos estos temas, el culpable de que yo esté oprimido, el culpable de mis fracasos, el de mi angustia, y eso lo dicen mucho en ese libro Ian Parker y David Pavón, son hablar de los sujetos modernos, todos nosotros. Me recordó al hombre sin atributos, porque se relacionan, y eso lo dicen ellos, eso está en la página 152. Los sujetos modernos se relacionan tan violentamente como el macho con las mujeres, porque estamos imbuidos en un mundo machista. Crear un mundo más allá del capitalismo, eso es la idea de ellos. Pero nótese esto, y con eso es la conclusión de ese libro. Crear un mundo más allá del capitalismo, del colonialismo, del patriarcado. ¿Y ese mundo cuál es? El comunismo. Se los dejo ahí. Yo creo que con eso ya se dijo todo. Yo creo que estas personas, no sé si habrán visto, leído sobre la historia de Stalin, comunismo soviético, ah, la discrepancia de los historiadores, que se llama así a todo este evento que todavía existe hasta hoy en día en la actualidad, ¿qué fue primero, el Gulag o el nazismo? Tarea para la casa. Y con eso llego a aspectos esenciales que me parecieron también interesantes en compartirlo en este episodio, ya para finalizar,
que es la obra de Axel Kaiser, La Neoinquisición. Fue uno de los primeros textos que leí hace mucho tiempo, se los recomiendo, para tener una visión panorámica. Es entretenido en cuanto a las estadísticas que ahí se esbozan. Yo no me voy a referir a estadísticas, eso lo van a ver ustedes en internet, lo pueden buscar. Eso es obra suya. Yo aquí estoy para dejar a la reflexión el análisis de ciertas cuestiones. Ustedes dejen sus comentarios y compartan, difundan. Porque aquí Axel Kaiser también hace una visión y es la que yo le he estado señalando y es la que hemos visto en otros episodios con respecto a una sobreprotección de los jóvenes y de los niños en base a que tenemos que cuidar lo que decimos para no afectar su sentir, sus sentimientos. Si yo digo algo a una persona que es de otra raza, inmediatamente a mí me van a acusar de racismo. Si yo digo algo, yo siendo un político, digo y manifiesto que un otro diputado u otro congresal que se hizo una transformación en su sexo y que por lo tanto está a favor de abortar porque ella también aborta o porque también es una persona menstruante, y yo señalo inmediatamente de que eso no corresponde porque él biológicamente es un hombre, a mí se me acusa de discurso de odio y de paso tengo una cancelación importante y de paso me suspenden. Esas son transformaciones políticas importantes y que se están dando en base a esta cultura. Eso es una realidad y eso lo pueden ver con muchos diputados que le ha pasado esto y que han vivido esta experiencia de la censura o han tenido que pedir perdón. Eso es otra, ese es el otro camino, pedir perdón. Que muchos llevan todavía pidiendo perdón por los crímenes cometidos hace mucho tiempo atrás, pero eso es parte de la victimización. Y claramente que la ideología de todo este movimiento de la liberación genera víctimas, pero víctimas que son opresoras, son oprimidas, perdón, del orden occidental. Y ahí entramos a este movimiento antioccidental. Todo lo occidental es negativo, todo lo que viene de ahí es malo. Por eso todos estos movimientos de la descolonización pregonan la misma idea. Tiene una razón importante y tiene aún más cuando queremos destruir el lenguaje tradicional. De hecho, muchos lo hablan como el lenguaje antiguo, el lenguaje pasado, que ya no se debería usar. Hay palabras que ya no deberían usarse, deberían quedar completamente obsoletas y con ello la historia también. No deberían enseñarse ciertas cosas porque supuestamente no hacen un gran aporte. Y ahí llegamos al lenguaje inclusivo. ¿Se fijan? Llegamos a la perspectiva de género, llegamos a lo que George Orwell en 1984 lo dijo, el Ministerio de la Verdad y la neolengua. Y acá quiero hacer una cita porque ya con eso me va a ir adentrando a cuestiones tan importantes como las que uno realiza. Si se quiere ser estimado en una cultura de victimismo, escribe Campbell y Marnin, esto lo hacen en su obra Microreacción y Culturas Morales, está en inglés, puede presentarse como débil y con necesidad de ayuda. Puede representar el comportamiento de los demás eh, como lo haría de una manera perjudicial y opresiva, e incluso puede mentir sobre su víctima de violencia y otras ofensas. Eso está en la página 47. Es importante, es importante el tema de la cultura del victimismo, de esta victimización generacional, porque también se dice, esto al final genera un mal comportamiento. Catalogarme como víctima me genera malas prácticas, ¿se entiende? ¿Y por qué? Porque ahí entramos a lo que les indiqué del tema del acoso sexual, el acoso laboral, no tan solo en lo que respecta a los servicios públicos, sino también en el aspecto de la minería. Y lo hago presente porque es algo que a mí me atañe. Es ver, en definitiva, cómo ha ido la transformación de hablar de un acoso laboral, de hablar con tanta vehemencia de la perspectiva de género. ¿Qué es eso de hacer resoluciones? ¿Qué es eso de fallar? ¿Qué es eso de resolver con perspectiva de género? Cuestiones bastante abstractas, pero sin embargo te lo imponen como una obligatoriedad. Porque les voy a hacer
un breve resumen de lo que significa este tema del acoso sexual, acoso laboral. Y les voy a hacer también una aclaración, porque tienden a pensar de que con la ley Carín, que es la ley 21.643, el gobierno de Gabriel Boric ha hecho una contribución importante a lo que es el acoso sexual laboral, ¿ya? No es eso. Lo que han hecho es un refuerzo con respecto a las prácticas para considerar a eso como un acoso sexual, a eso como un hostigamiento y a eso como un maltrato. Ahora, si bien se dice que la persona afectada puede ser un hombre o una mujer, curiosamente, esto ha salido del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Ya, esa es la primera alerta. Yo digo, no, aquí, como dice Coco Legrand, algo debe estar pasando. Y sin embargo, ya las empresas tienen que tener protocolos, y eso te lo exigen por ley, tener protocolos referidos al tema de la violencia de género y hacer todo con perspectiva de género. No fuera nada el tema de tener que implementar estos protocolos, que además tienes que hacer evaluaciones, y esto se los muestro como modo de ejemplo, no voy a decir de qué empresa, pero esto para que ustedes vean a modo de ejemplo el protocolo que se tiene que hacer y en la cual se tiene que difundir a todos los trabajadores, no tan solo una vez, sino que esto incluso es algo que consta en las auditorías de las empresas. Ya tienes que hacerlo, tienes que tenerlo incluso colgado en todas las oficinas. Incluso las políticas, las misiones de las empresas tienen que ser transformadas porque ahora tienen que agregar esta palabra perspectiva de género, tienen que agregar el tema de la igualdad de género, todo basado en el género, que por lo demás también hay un error semántico, que eso lo vamos a ver más adelante, pero todo con perspectiva de género. Y pueden ver la serie de casos, no me voy a remitir a ellos, pero pueden ver la serie de casos en las cuales una persona por ser mujer, y nótese que lo digo así, una persona por ser mujer, basta con que haga alusión a algún acto por parte de un hombre para que se inicie inmediatamente la investigación. Que por lo demás dicen que la investigación dura un cierto plazo, que se tiene que hacer efectivamente una investigación. Eso no es efectivo, eso no es así. De hecho, ni siquiera se aportan pruebas contundentes. Y sin embargo, la otra persona ya la denostaste en su imagen, tanto profesionalmente como incluso con la familia. Hay personas que incluso han sido víctimas de una falsa denuncia por acoso sexual y el tema queda ahí. Y uno podría decir, bueno, Gabriel Boric y todo su séquito deberían un poco pensar, bueno, ¿qué pasa cuando hay una falsa denuncia por acoso sexual? Falsas pruebas encontradas. ¿No debería haber ahí una indemnización de perjuicio? ¿No deberíamos irnos a tribunales, a la civil para entrar ya de lleno? Y es más, y esto se los dejo como alerta, se quiere tipificar como delito. Imagínense lo que significaría eso. Pero espero que este episodio le haya sido de reflexión para también compartir, para también investigar, difundir estas ideas, formarse su opinión en torno a las cuestiones que le he planteado. Revísenlo, la bibliografía. Yo siempre cito los autores y los textos en estos episodios para que ustedes lo busquen. Hay algunos que pueden encontrar en internet gratis y otros los pueden comprar en ebook. No es necesario que tengan que buscarlo en Buscalibre o en Amazon. Esa es la idea de hacer este episodio y espero que podamos dejar de antemano estas cuestiones en evidencia, porque hoy se nos acusa de contradecir la opinión de los expertos y hay cosas que no podemos hablar nosotros como youtuber. Y sin embargo, también en las reuniones sociales, inmediatamente se nos calla o tenemos que callar para evitarnos una confrontación porque podemos herir a alguien o podemos ofender a alguien. Dejen sus comentarios, suscríbanse, contribuyan a este espacio en Flow o en Patreon. Y nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao, chao.